A ver, pensemos un momento en el español. Para nosotros es súper importante saber si algo es masculino o femenino. La mesa, el libro, es algo que ni nos cuestionamos, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si un idioma organizara el mundo de una manera totalmente diferente? Si en lugar del género, lo que de verdad importara fuera el espacio. Justo esa pregunta es la que nos va a guiar para meternos de lleno en la lógica del maya yucateco. Vamos a explorar un idioma al que no le interesa el género de las cosas, sino a qué distancia están, si se ven o no, e incluso cómo está posicionado el cuerpo. Miren, es que es un cambio de chip total. En español, todo es género, este libro, esta mesa. Pero en maya yucateco, la pregunta clave es otra. ¿Está cerca o está lejos? Y para eso usan dos pedacitos que se pegan al final de la palabra. El sufijo a, para lo que tenemos aquí, a la mano, y o, para lo que está allá, a lo lejos. O sea, es una forma completamente diferente de ver y nombrar la realidad. Ok, entonces, ¿cómo se empieza a construir toda esta gramática basada en el espacio? Pues, curiosamente, todo arranca con una palabra que es la base de todo. Esa palabra es yan. Y ojo, porque yan no es simplemente ser o estar, como en español. Es las dos cosas al mismo tiempo. Piensen en yan con la primera pieza de un rompecabezas, el cimiento sobre el cual se va a construir cualquier idea que tenga que ver con dónde están las cosas. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, y vemos esa lógica de bloques en acción. En maya, los pronombres como yo o tú no son palabras sueltas, no, se pegan directamente a yaín. Así que para decir yo estoy, no dices dos palabras, dices yanen. Para tú estás, yanech. Es un sistema súper eficiente, ¿no? Como si cada pieza encajara perfectamente. Pero esperen, porque la gramática maya no se queda ahí, va un paso más allá. No le basta con saber dónde está algo, también necesita saber cómo está, o sea, cuál es su posición física. La postura del cuerpo es tan pero tan importante que tiene todo un sistema de verbos dedicados solo a eso. Es que no es lo mismo decir el hombre está en la silla. No, en maya tienes que ser específico. Tienes que decir si está sentado, kutal, o a lo mejor está parado junto a ella, o a tal, o si alguien está acostado, chital, en una hamaca, incluso si está boca abajo o hincado. Es una gramática que te obliga a pintar una imagen súper precisa con tus palabras todo el tiempo. Y de nuevo, volvemos a la misma lógica de armar con bloques. Es como una fórmula. Tomas la raíz del verbo, por ejemplo, cool, para sentado. Le agregas una partícula, carnaval. Y al final le pegas el pronombre, como en, para yo. El resultado, kulukpalen, que literalmente se podría traducir como sentado estoy yo. Un sistema súper consistente y, la verdad, bastante elegante. Muy bien, ya entendimos cómo describir nuestra propia posición en el espacio. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando queremos hablar de lo que nos rodea? ¿Cómo se usa este sistema para señalar objetos, para apuntar al mundo? Bueno, pues la clave está en algo que los lingüistas llaman clíticos deícticos. Suena complicado, pero la idea es simple. Piensen en ellos como si fueran pequeñas flechas, como etiquetas gramaticales que le pegas a las palabras para apuntar y decir esto que está aquí o aquello que está por allá. Y los dos más importantes, pues ya los conocemos, son los que vimos al mero principio. El clítico a para todo lo que está cerca, a nuestro alcance, y el clítico o para lo que está lejos. Esta distinción tan simple, cerca o lejos, es la base de todo el sistema para señalar el mundo. Y ahora sí, vamos a llegar a una de las cosas más elegantes y fascinantes del maya yucateco. Vamos a ver cómo un cambio diminuto, casi invisible, en el orden de las palabras puede crear una diferencia de significado abismal. Para poder entender esto, solo hay que recordar algo que ya mencionamos. El maya es una lengua semiaglutinante. Esto solo refuerza nuestra idea de los bloques. O sea, las palabras no son unidades fijas y cerradas. Son más como estructuras a las que les puedes meter, les puedes incrustar otras piezas para construir significados más complejos. Fíjense bien en estas dos frases. A primera vista parecen casi iguales, ¿no? Las dos usan le, que es un demostrativo como ese, las dos usan pic, que significa perro, y las dos usan nuestro ya conocido clítico de lejanía, o. Pero no significan lo mismo. Y aquí está el acertijo. Una de estas frases sirve para señalar a un perro específico que está por allá. La otra sirve para decir, mira, esa cosa de allá es un perro. La pregunta es, ¿cómo es posible que un cambio tan sutil en el orden de las piezas logre una diferencia tan grande? A ver, aquí está la magia. En la primera frase, le picó,
Fíjense bien. El sustantivo, pig, o sea, perro, está metido, está incrustado justo en medio del demostrativo leo. Es como si el demostrativo fuera un sándwich y el perro fuera el relleno. Al hacer esto, lo que se hace es señalar directamente a ese perro en específico. Estamos diciendo, ese perro de hallar. Pero ahora veamos la segunda frase, lelo pig. Aquí el demostrativo lelo ya está completo, ya es una sola pieza, y el sustantivo pig va después. El efecto cambia por completo. Ya no estamos señalando a un perro conocido, estamos identificando algo. Estamos diciendo, aquella cosa que vemos a lo lejos, mira, es un perro. Y bueno, para cerrar con broche de oro esta exploración de la lógica espacial del maya, vamos a ver una partícula que es una verdadera joya. Una palabra que no solo sirve para señalar, sino para presentar a alguien o algo en escena, como en un teatro. Esta partícula es YL, es el equivalente a nuestro he aquí o mira, allí está. Por ejemplo, en la frase YL in mamau, lo que se está haciendo es presentar a la madre, que se encuentra a lo lejos. Es como si dijéramos, miren, allí está mi madre. Pero fíjense en este detalle, que es increíble. El clítico de distancia, el O, no está pegado a gel, no. Salta. Salta y se pega directamente al sustantivo, a mama, convirtiéndolo en maamao. Es como si gel dijera, toma, te presto mi marcador de distancia para que todos sepan que estás lejos. Es una elegancia gramatical impresionante, la verdad. Ok, vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas. Vimos cómo se expresa la existencia y ubicación con yan. Vimos la increíble importancia de la postura corporal. Y acabamos de ver la diferencia tan sutil y poderosa entre señalar algo e identificarlo. Entonces, ¿qué nos dice todo esto en conjunto? Pues la conclusión es contundente. La gramática del maya yucateco es, en esencia, una arquitectura del espacio. Toda su lógica, todo su edificio, no se construye sobre ideas abstractas como el género, sino sobre una pregunta constante. ¿Dónde estoy yo, el que habla? ¿Y dónde está todo lo demás en relación conmigo? Y claro, esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Cuando uno se asoma a una lógica tan distinta, tan ajena a la propia, es inevitable voltear a ver nuestro propio idioma y preguntarse, ¿qué reglas no escritas, qué prioridades ocultas están dándole forma a nuestra manera de hablar? Y por lo tanto, a nuestra manera de entender el mundo.